tarde, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Yo aquí deambulando por las turbulentas realidades que me depara el karma, la existencia, las enseñanzas, los maestros, que hacen con que de una manera u otra esté aprendiendo a golpes intensos, se podría decir, la realidad eterna del alma, lo que realmente somos más allá de todas estas máscaras que utilizamos como una necesidad para suplir la incomprensión de nuestra realidad como almas. Estoy trabajando con miles de cosas a la vez, junto con el fantástico compañero, discípulo, amigo, maestro que me dio la vida, Keshava, haciendo de nuestra vida una ofrenda constante a Gopeshwara Mahadev Shambhu. Una de las cosas que estoy haciendo es creando, bueno, ya él la creó con inteligencia artificial, una página espectacular donde ofrecemos terapias, la estoy llenando con los videos de este canal también, y solo que a diferencia de verla en YouTube, las personas que la ven en el canal, en la página, están ganando dinero. ¿Cómo? Claro, porque cuando tú lo ves y ves o lees, porque voy a empezar a poner posts sobre diferentes temas, ¿no? Los temas que hablo. Si tú te quedas leyendo, ganas créditos para poder tener terapias, para poder tener charlas, para poder tener cosas similares. Así que si estás interesado, vete a la página que está acá en la descripción de este video y dale una miradita. Recién estoy comenzando, ni siquiera le he hecho el SEO, ni siquiera estamos haciendo el marketing, pero esto va a crecer y mucho, eso se los aseguro. Entonces, vamos al video de hoy. Basta de tanta bla 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 bla. Y hablemos de lo que últimamente estoy analizando bastante. El narcisismo. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta nuestro narcisismo a los demás? Porque no nos olvidemos, todos y cada uno de nosotros, hasta que no tengamos la pureza, pero completa, auténtica del alma, vamos a tener un montón de circunstancias que afectan a los demás, así como nos dejan afectados por las acciones de los demás. Vamos a ello. Narcisismo, el espejo roto del alma, una mirada desde Jung, Nietzsche y el Bhagavad Gita. El narcisismo no es simplemente un trastorno de personalidad moderno, no diría moderno. Es un arquetipo profundo, un reflejo distorsionado del ego humano que busca reemplazar el vacío interior con un espejo en el cual nunca se ve completo. ¿Por qué? El vacío interior es esa carencia de comprensión de nuestra realidad, de lo que realmente somos. No la momentánea situación que representamos ante los demás y a la vez para con nosotros mismos. No, esa identidad falsa es la creación mental relacionada a la identidad que nosotros necesitamos crear desde que nacemos para poder interactuar con el entorno. Gordo, rico, flaco, pobre, todas esas cosas, ¿no? María, Miguel, Juan, español, japonés, chino, todo lo que está relacionado a la momentánea realidad de este cuerpo material, devoto o no devoto, ojo, porque también puedes crear la ilusión de ser un amante de Dios en un estado falso, porque no estás en esa posición, pero siempre estamos creyéndonos que estamos en esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, el inconsciente crea las circunstancias falsas y superficiales, y de ahí en adelante me está un poquito afectando tu llanto. Por favor, no jodas, la perra acá al lado mío. Entonces, estas situaciones externas manifestadas desde el inconsciente nos hacen creer una realidad falsa. La realidad esencial del alma es lo que somos. Sat Chit Ananda. Sat, eterno, Chit, conocimiento, y Ananda, consecuentemente, felicidad. En ese orden. Si ustedes leen los Vedas van a dar cuenta que en ningún lugar va a decir Ananda Chit Sat o Chit Sat Ananda. No, Sat Chit Ananda. O sea, primero, realízate a ti mismo como un alma eterna, presencial, en el momento inmediato que estás viviendo, en el aquí y el ahora. Eso es eternidad, porque no hay otra realidad. El futuro no existe, el pasado tampoco. Todo acaba de
desaparecer en el preciso instante que pasaste al siguiente estado, al siguiente presente. Entonces, ser eternos, vivir como almas, implica vivir en el presente constante. ¿Qué pasa luego? Al vivir en el presente constante, bajas la información del chip verdadero, el chip del conocimiento espiritual, el chip que está relacionado directamente con la suprema personalidad de Dios. Es la única manera de bajar conocimiento trascendental. Cuando estamos con los ojos de lo divino observando esta realidad, ahí viene Ananda, felicidad. La felicidad es una constante en el presente de la realidad del alma que se sitúa en su esencia inamovible. No estamos dejando de ser almas, estamos creyendo que somos la identidad del cuerpo, de la mente, de esta realidad momentánea que estamos experimentando. Pero no. Entonces, cuando nosotros estamos en esa completitud del alma, ahí sí, la identidad no nos afecta. Y eso implica una renuncia completa. Jung nos habla de la sombra, esa parte inconsciente de la psiquis que reprimimos, pero que sigue proyectándose en el mundo exterior. Desde el inconsciente tenemos miles de patrones, millones de patrones generados por circunstancias que nos han sucedido en nuestra niñez, cuando éramos adultos incluso, porque cualquier tipo de circunstancia del pasado que se quedó estancada en el inconsciente está atada a nuestra realidad a través de las emociones, de las sensaciones, de las experiencias. Imagínate, tú tienes una sensación con Pedro o con María y tienes una emoción relacionada con esa persona. En el presente te quedaste enganchado a la emoción. Pedro o María ya no son Pedro y María, ya son la persona que evoluyó en relación al tiempo que tuvieron que vivir para poder continuar su existencia. Pero tú te quedaste a la emoción relacionada con esa entidad, ya sea vivos o muertos. Todas las personas con las cuales interactuamos dejan una marca en nuestra realidad, pero esa marca nos tiene que servir como aprendizaje para comprendernos como almas. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el contenido esencial? Cuando nosotros estamos en esa realidad, el inconsciente no marca la realidad del presente inmediato, como aquí lo plantea, proyectándose en el mundo exterior. No, somos almas y vivimos como tal. O sea, en este estado de conciencia no hay necesidad de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú bajas el conocimiento, no te olvides. ¿De dónde? De Krishna, de la suprema personalidad de Dios y de todos sus amantes que están siempre dispuestos a ayudarnos a comprender nuestra realidad eterna. Por eso que las terapias que planteo, más allá de todo esto, y las escrituras védicas y los mantras y todo lo práctico que se puede utilizar para poder mejorar como seres álmicos, nos ayudan a remover esas circunstancias traumatizantes del inconsciente que no nos dejan vivir la realidad de almas, ¿no? Lo que decía Jung era que, nunca sé si se dice Jung, Yin, Yang, pero él decía, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, creerás que todo lo que te pasa es destino. Y no es el destino, es el inconsciente dictaminando cómo tienes que actuar. Y desde esa dictaminación estamos estancados en los pensamientos, ¿no? Te sucedió algo dentro de un templo, te sucedió algo con tu madre, te sucedió algo con tu padre. Y no solo eso, están las que vienen del karma pasado, millones de vidas deambulando por este plano material, acumulando emociones, circunstancias, situaciones. Piénsenlo. Nietzsche, por su parte, advierte sobre el nihilismo, cuando el hombre reemplaza a Dios con su propio reflejo. Termina adorando a un ídolo frágil, el ídolo de la mente, la identidad falsa, ¿no? La identidad irreal. El Bhagavad Gita revela que esta ilusión no es accidental, sino la obra de Maya, Mamma Maya Duratyaya, la ilusión, que es la ilusión creada por Krishna, para que nosotros tengamos el aprendizaje necesario. La energía ilusoria que envuelve al alma cuando se identifica con el cuerpo y la mente. El narcisismo, en este sentido, no es más que la cristalización moderna de un fenómeno eterno, el ahankara, la falsa identificación con el ego, lo que estábamos hablando. El ego falso es esa identidad mental que nos hace creer que yo soy rico, pobre, gordo, flaco, devoto, no devoto, y todas esas cosas que no son más que ilusiones momentáneas. El símbolo del espejo y el narcisismo moderno. El individuo narcisista busca validación externa constante. Sus relaciones son transacciones del espejo. Dime
quién soy porque yo no puedo verlo. O sea, tengo que actuar con respecto a cómo me lo dictamina el espejo. Y ese espejo tiene trillones de herramientas. La televisión, que está muy bien estructurada para poder hacernos concebir una idea de una realidad falsa, ¿no? Tú tienes que ser feliz si tienes este Lamborghini. Si tú tienes que ser feliz, vas a ser feliz, no tienes. Vas a ser feliz si tienes este tipo de relación. Mira las sonrisas de estas personas porque usan una crema dental y bla, 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 que establecen en nuestra mente la idea de cómo debería ser nuestra realidad. Entonces, empecemos por ahí, la televisión, pero podemos ir mucho más atrás, la escuela, los padres que no tenían conocimiento sobre la realidad del alma ni vivían como almas, etcétera, 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 etcétera. El entorno en su completitud, ¿no? Porque no te olvides, está la telaraña del inconsciente colectivo, que nos dice cómo tenemos que hacer. Yo me dedico al yoga, a la meditación, hago un montón de cosas. Salgo a la calle y me encuentro con Pepe, María, José, que están viviendo una ilusión constante y me adapto a sus realidades. Entonces empiezo a fingir que yo tengo que interactuar con ellos de tal o cual manera. Como la gente que viene de India que creen que tienen que empezar a comer carne, hacerse cristianos, hacerse esto, lo otro, para poder interactuar. También puedes interactuar desde la identidad original, desde la identidad auténtica. Y esa es la presencia perfecta de Dios en tu existencia. Cuando tú eres quien eres. No, las máscaras que te impone el sistema desde papá y mamá y desde el karma pasado. Así que, atento. Jung describe esto como la inflación del yo, el inflado, donde la persona confunde el ego con el sí mismo, el alma, usurpando un lugar que no le corresponde. En la sociedad actual, el narcisismo se convierte en un fenómeno cultural. La tecnología, las redes sociales, el capitalismo del consumo refuerzan esta compulsión. Cada like es un destello de validación momentánea, pero como el agua vertida en un recipiente roto, nunca llena. ¿Por qué? Porque no somos Satchit Ananda. El Ananda, la felicidad, solo va a estar manifestado en nuestra realidad tanto y en cuanto vivamos en Sat, en la eternidad, bajando el chit, el conocimiento, desde lo divino. El Gita lo describe con precisión quirúrgica. El 16.4 del Bhagavad Gita dice: Dambo dharto vinascha kroda purusham evacha agyanam chaviyatsya partasandanam asurim. El orgullo, la arrogancia, la presunción, la ira, la grosería, la ignorancia. Estos son los atributos de aquellos nacidos con una naturaleza demoníaca o hijo de Prita. ¿Qué significa una naturaleza demoníaca? Significa que tenemos los amantes de lo divino y los que se olvidaron de ser amantes de los divinos. Entonces, como para ponerle un título, una carátula, se le plantea el concepto de demoníaco, porque es aquella persona que va en contra de las realidades del alma o que está viviendo la amnesia de creer que somos un cuerpo material. Desde esta estructura de la creencia del cuerpo material, generamos un montón de mecanismos para interactuar desde el plano del egoísmo, la codicia, ¿no? El narcisismo y tantas otras antítesis de las cualidades naturales del alma que nos llevan a interactuar desde el plano de la ignorancia. Aquí Krishna no habla de demonios míticos, sino de un estado psíquico. El narcisista atrapado en el orgullo y la arrogancia habita este asuri sampad, naturaleza demoníaca. Psicológicamente esta condición nace del miedo profundo a la insignificancia. ¿Por qué tenés miedo a la insignificancia? Porque te crees que sos un cuerpo material, porque te crees, nos creemos que somos la identidad falsa. Cuando nosotros trascendemos esa identidad falsa y nos situamos en la grandeza, en la espectacular, fantástica realidad del alma, en ese momento la insignificancia de estas circunstancias momentáneas de realidades falsas ya no nos afectan. Y no estoy hablando de creerme increíble porque soy un alma. No, desde la humildad, entendiendo que mi posición real es dasa, dasa, anudas, el sirviente del sirviente del sirviente. Yo tuve la bendición divina de tener a un hijo fantástico que me vino a enseñar
que soy el sirviente del sirviente del sirviente. Por eso que entrego mi vida a Gopeshwara Mahadev Shambhu para poder hacer con que mi conciencia, sí, podríamos decir lo que es desde el egoísmo, pero gracias a eso yo puedo despertar y ayudar a los demás a comprender su realidad eterna. Entonces, situémonos como almas humildes en la búsqueda del conocimiento y en la vivencia de ese conocimiento para que podamos tener la trascendencia como parte de nuestro lenguaje habitual. Nietzsche y el vacío del ego. Nietzsche declara: Dios ha muerto. Con esta sentencia no celebra la liberación del hombre, sino que denunciaba la tragedia del vacío. Al perder el contacto con lo trascendente, el ser humano se vio obligado a inventar un Dios sustituto, el yo mismo. Y todos esos conceptos que todo el mundo plantea, como el ateísmo e incluso las religiones, porque las religiones, en el estado condicionado de la falta de percepción del amor, nos hacen creer que los estatutos y las estructuras religiosas son la esencia divina. Y ahí nos quedamos estancados, dándonos cuenta que perdemos la mística constante de lo divino en nuestra existencia. El narcisismo es la encarnación psicológica de este proceso. El ego se convierte en el absoluto, pero como es una construcción ilusoria. Me estoy acordando de lo que me recomendó un amigo: que respire más cuando hablo. Vamos a ver si puedo ponerlo en práctica. El ego se convierte en el absoluto, pero como es una construcción ilusoria, siempre se siente frágil. La fragilidad de la identidad falsa. El resultado es una sociedad de individuos que buscan desesperadamente ser reconocidos, sin reconocer a nadie más. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos tan absortos en nuestra identidad falsa, perdemos la comprensión de la empatía. Por ende, estamos desesperadamente viviendo la necesidad de que nos reconozcan. El Gita da la respuesta a Nietzsche buscada, pero no pudo ver. El Gita da la respuesta que Nietzsche buscaba, pero que no pudo ver. La rendición no es al ego, sino al Supremo. 1866. Sarvadharman paritayama mikam saranambraya amtvam sarvapabhyo moksha yishyami masuchaha. Abandona todo tipo de dharma, no religión. Está mal traducido si ustedes tienen un vagabondito que dice religión. No, hay muchos términos en el sánscrito que no pueden ni siquiera ser compatibles a ningún lenguaje, mucho menos al inglés, que es un idioma subdesarrollado solo para interactuar en niveles del comercio y del negocio. Las emociones, las sensaciones, la psicología, la filosofía necesitan lenguajes mucho más superiores, incluso como el castellano, pero el sánscrito en sí no traduciría nunca el dharma como religión, porque la religión solo está hecha para establecer patrones de manipulación social. El concepto dhármico es algo que está inherente en nosotros mismos. ¿Y qué dice? Después de enseñar un montón de cosas del Dharma, Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita: abandona todos los dharmas y ríndete a mí. No temas, ríndete a mí, dice, yo te protegeré y ningún tipo de karma te va a afectar. Ahí es donde está el punto. Yo te liberaré de todas las reacciones kármicas. El pecado tampoco es karma. No. El pecado es otra idea para manipularnos. Y ahí es donde está el secreto. Hasta yo estoy sintiendo lo práctico de estar más tranquilo y respirar. Desde la psicología profunda, este verso implica que la verdadera liberación del narcisismo llega cuando el ego se entrega. Cuando la mente se entrega a la inteligencia que debería adquirir sabiduría o llevar el intelecto al plano de la sabiduría, porque hay 3 diferentes planos en el intelecto: la astucia, que sirve para manipular; la inteligencia, que discrimina; y la sabiduría, que ya disfruta la comprensión de su ser como alma. Entonces, cuando el ego se ve en esa circunstancia, el ego falso, y se entrega a la inteligencia que ya es sabia, naturalmente empezamos a utilizar la mente y la inteligencia al servicio de lo divino, comprendiendo cuál es la realidad última de las herramientas momentáneas que hoy en día tenemos en nuestra existencia. Desde la psicología profunda, este verso implica que la verdadera liberación del narcisismo llega cuando el ego se entrega, cuando deja de creerse el centro del universo.
¿Para qué? Para todo lo que hablamos previamente, para suplir las carencias. La paradoja es que el narcisista teme la rendición porque la percibe como muerte, pero en verdad es el renacimiento del sí mismo auténtico. ¿Por qué la percibe como muerte? Porque claro, cuando vos te situás en la realidad del alma, la que va a morir va a ser la identidad falsa que estás creando para poder subsistir en este circo violento donde las personas solo están interactuando desde la plataforma del egoísmo, ¿no? Jung, la sombra del narcisista. Jung diría que el narcisista proyecta su sombra en los demás. Lo que más odia ver en otros es lo que niega de sí mismo. Por eso se rodea de espejos humanos, incapaz de aceptar críticas. Vive en el terror constante de que alguien rompa ese reflejo que tanto necesita. Constantemente estamos buscando que se suplan nuestras satisfacciones necesarias para poder adaptarnos al entorno. Y cuando nos vienen a plantear, cuando nos vienen a plantear la realidad del alma o nos choca de una manera u otra una verdad más profunda, ¿no? Disonancia cognitiva. ¿Y ahí qué sucede? Entramos en batalla, entramos en guerra porque no podemos dejar que se pierda nuestra identidad que con tanto anhelo hemos cultivado desde que nacimos y previamente. El Gita describe a la mente indómita de este modo. El Bhagavad Gita 6.34. Chamchalan Himana Krishna, Chamchalan, inestable por naturaleza, va para acá, para allá, para todos lados y destruye todo si la dejamos ir. Por eso se dictamina que tenemos que controlar la mente. Pramativa lavadriham, tasyam nigraham manye, vayori vasu dushkaram. La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte. Oh Krishna. Y creo que controlarla es más difícil que controlar el viento. ¿Por qué? Porque ese es el deber de la mente. ¿Para qué? Para activar la inteligencia, para que nos socorra, para que nos ayude. ¿Y quién nos ayuda? A eso, el gurú. Abandona todo concepto de ego y ríndete a un maestro espiritual. Krishna te manda un maestro espiritual y el maestro espiritual te manda a Krishna. Si el maestro espiritual está situado en la verdadera realidad del alma, viviendo un presente constante, Sat Chit Ananda puede ayudarte a trascender los ciclos de nacimiento y muerte. Puede sacarte del samsara. Imagínate la importancia de un maestro espiritual. El narcisista es esclavo de esa mente inquieta. La inflación del ego es en realidad un mecanismo de defensa frente al vacío interior. Jung señalaría que la cura no es aplastar el ego, sino integrarlo en la totalidad del ser. O sea, hacer con que la mente se transforme en la herramienta que siempre fue. Lo que en lenguaje védico equivale a entender el alma en relación con Paramatma. Narcisismo social, el colectivo enfermo. Entender a Paramatma implica entender al Krishna interno que nos acompaña y de esa manera interactuar desde el amor. Hoy no hablamos solo de individuos narcisistas, sino de una sociedad narcisista. Las corporaciones inflan tu ego con marcas, los políticos con propaganda, las masas con símbolos de identidad. La cultura del yo se ha convertido en una religión global. Los conceptos religiosos no son más que manipulación establecidas para una sociedad tóxica, retrógrada. Ojalá fuese retrógrada si el concepto retrógrada implica el pasado, porque en el pasado la gente tenía muchos menos egos, ahora tienen un montón de herramientas para establecer el ego como una realidad, ¿no? El Gita advierte, Bhagavad Gita 3.27, Prakrite kriyamana niguna karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartahan itimanyate. La persona confundida por el ego falso piensa, yo soy el que hace, cuando en realidad todas las actividades son ejecutadas por las modalidades de la naturaleza material. Hay otro mantra, no sé si más adelante lo pongo, que dice, tienes derecho a tus acciones, pero no al resultado de las acciones. ¡Uf! ¡Qué difícil!, ¿no? Hacer de tu vida una ofrenda sin apego al resultado es la esencia de la trascendencia. Depende de cuánto quieras trascender este plano material, vas a tener que actuar para ello. No viene nada gratis, ¿no? El sacrificio es el sacro oficio, ¿no? La ofrenda constante de tu existencia.
El narcisista colectivo vive esta ilusión, cree que domina la historia, que controla la naturaleza, que decide el futuro, pero, como advierte Jung, cuanto más inflado el ego, más devastador será el colapso cuando la realidad se imponga. Cuando te des cuenta de verdad que todo lo que cultivaste por años, vidas kármicas, no es más que una ilusión momentánea para cubrirte ante la realidad del alma, ahí te vas a dar cuenta cuánto tiempo desperdiciaste buscando conquistas falsas, ¿no? Las medallas de yo hice esto, yo hice lo otro, yo tengo esto, yo tengo lo otro, el yo y lo mío, ¿no? Viajé por todo el mundo, tengo mucho conocimiento, mi mujer, mi esposa, mi hijo, mi carro, mi coche, mi casa, mi, el yo constante, ¿no? El yo. El camino de la sanación, rendición y servicio. La cura del narcisismo profundo no está en más autoestima, ¿no? Superficial obviamente, sino en trascender el ego. Autoestima implica conocerte como alma y vivir desde el alma. Eso es estima verdadera de lo que realmente somos. No hay nada que estimar en las realidades kármicas. Jung hablaría de la individualización, el proceso en que el individuo integra la sombra y reconoce el alma como totalidad. Nietzsche soñaba que con el Übermensch, pero el Gita demuestra un ideal mucho más profundo. El Bhakta, el devoto, que trasciende el ego mediante la rendición amorosa, comprende la esencia divina del alma. Bhagavad Gita 9.22. ¿Qué nos dice? Ananyas chintanyamanoman ye yana prayupasate tesam nityami yuktanam yogatsenam bahamyaham. Aquel que siempre me adora con devoción exclusiva. Krishna no quiere un 50%, un 90% de ti, porque él sabe que en tu totalidad de la entrega vas a tener todas las comprensiones esenciales de la realidad eterna y momentánea. Por eso él no acepta parcialidad. Así de intenso es nuestro amigo, el muchachito que vaga por las florestas y los bosques de Vrindavan. Profundicen en su relación con el divino y el divino les va a manifestar tantas cosas que ustedes no van a poder ni siquiera imaginar lo que pueden trascender acompañados de la presencia vivencial de él, no la presencia teórica, vivencial, ¿no? Aquellos que siempre me adoran en devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les traigo lo que les falta y preservo lo que tienen. Psicológicamente este verso describe la transformación, cuando el individuo deja de depender del espejo externo y encuentra en lo trascendental el verdadero reconocimiento. El narcisista busca validación en multitudes. El devoto recibe validación eterna en la relación íntima con lo divino. El narcisista profundo es en esencia miedo disfrazado de grandeza. ¿Qué es el miedo? La ignorancia de lo que somos, un alma eterna. Y ahí, cuando nos situamos en esa realidad, el miedo, la ignorancia desaparece. Por eso es esencial vivir como almas. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento y cualquier duda, pregunta, ya saben, tienen todo ahí, el teléfono, las páginas web, vayan a la página, les va a gustar y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.